Más larga antes del receso y a vuelta del receso damos otra clase más cortita. Bueno, vamos a empezar con micosis, un tema que también ya han estudiado el año pasado y que hoy vamos a estar enfocando desde el punto de vista anatomopatológico. Pityriasis versicolor, la primera micosis que vamos a estudiar el día de hoy, es causada por una levadura denominada Pityrosporum ovale, que se transforma en su forma patógena, que sería el Malassezia furfur. Afecta sobre todo a pacientes jóvenes entre 15 a 45 años, así como también en la infancia y en la vejez. Se caracteriza por la aparición de máculas. Recordemos que máculas son lesiones en forma de manchas hipercrómicas que pueden tener un aumento de coloración o hipocrómicas, como en este caso que estamos observando, que se van descamando porque uno se rasca y dejan el signo que se llama signo de la uñada, sobre todo si la infección está activa. ¿Conocen este hongo muy famoso? ¿Cómo se llama esto en el Brasil? Pano branco. Entonces pueden aparecer múltiples lesiones en forma de máculas, como ven aquí, en este caso máculas hipocrómicas. Suelen aparecer en el tórax, en el centro del tórax específicamente, así como también en la espalda, zonas denominadas zonas seborreicas. Las recidivas son habituales pese al tratamiento médico, es decir, los pacientes deben adherirse a un tratamiento médico adecuado y prolongado para poder curar esta patología. Ahora, el diagnóstico se puede hacer por medio de un infectólogo o un dermatólogo con una luz de Watt, que es una luz amarillo anaranjada, una lámpara de mercurio donde ellos consiguen identificar la presencia de estos microorganismos, también con el hidróxido de potasio, pero el examen anatomopatológico es el examen definitivo. Histológicamente se observan lo que se llaman hifas y esporas en el hongo, donde esto lo comparan con filamentos redondos con imagen de albóndigas y espagueti. Así lo comparan, ¿verdad? Y el tratamiento se lleva a cabo con azólicos tópicos. En casos extensos o inmunosuprimidos se puede emplear vía oral. Tratamiento solamente está a modo complementario en la clase. Esto no cae en el examen, ya les aviso. Tratamiento nosotros no preguntamos. Solo está a modo de información para que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, esto sería una biopsia donde se identifica la epidermis donde básicamente en el estrato córneo, en el estrato de queratina, se identifican unas estructuras redonditas que son las hifas, las esporas, y las hifas son las elongadas, las alargadas, los filamentos alargados. A esto es que lo comparan con imagen en albóndiga y espagueti. A las esporas, que son redonditas, le llaman la albóndiga, y el espagueti lo compara con el filamento alargado, que es la hifa del hongo. Esto sería específicamente observando. Esto se ve bien por más de que sea una tinción con hematoxilina y eosina, porque el paciente tiene mucha cantidad. Para hongos se utiliza una tinción especial que voy a colocar aquí en la pizarra. Se utiliza el PAS. ¿Se acuerdan del PAS? El ácido periódico de Schiff. PAS es el que se usa para hongos. Bueno, entonces eso fue pityriasis. Ahora vamos a las dermatofitosis. Las dermatofitosis afectan la piel, aunque también afectan estructuras queratinizadas como pelos y uñas. Y esto hay una clasificación que es utilizada en infectología y dermatología, que es la clasificación clínica, donde de acuerdo a la localización recibe un nombre, ¿verdad? Tinea capitis, que es del cuero cabelludo; Tinea barbae, de la barba; Tinea corporis, también se denomina piel glabra por los clínicos; Tinea cruris o inguinocrural; Tinea pedis, de los pies; y la Tinea unguium, o de las uñas.
Estoy segura que todos estos ustedes conocen porque ya habrán dado en micro esta parte, ¿verdad? Y también ya habrán visto porque son muy comunes, son muy frecuentes. Entonces vamos a empezar con las tiñas, estas tiñas específicamente, que son denominadas tiñas no inflamatorias, para diferenciarlo de las tiñas inflamatorias que vamos a estar dando en la segunda parte de la clase. Entonces, la tiña del cuero cabelludo también se llama capitis o tonsurans. Ese es su otro nombre. Es propia de la infancia, donde en los niños no es común que cursen con placas alopécicas. Es decir, en el niño no es común que tenga alopecia, ¿verdad? Caída de cabello. Entonces, lo primero que hay que pensar si tenemos un paciente niño con caída de cabello, alopecia, es en las tiñas. Y luego pensar en patologías más raras como colágenopatías en niños. Entonces, esto generalmente cursa, como dice ahí, con placas alopécicas, pelos rotos, descamados, y al llegar a la pubertad suele curar espontáneamente sin dejar cicatriz. De ahí es que se llama tiña no inflamatoria, ¿verdad? No deja cicatrices. Como agentes causantes, aquí tenemos el Microsporum canis, el Microsporum gypsum, el Trichophytum verrucosum y el Trichophytum mentagrophytes. Esta sería la imagen clínica característica de un paciente con tiña capitis, donde se identifica la formación de una placa alopécica en el cuero cabelludo. Esto sí se hace una biopsia pequeña, no hace falta que sea una biopsia de gran tamaño, y teñimos con PAS, vamos a identificar la presencia de las mismas características, hongos elongados, filamentosos, y otros que tienen un aspecto más redondito a ovoide. Hay más, ¿verdad? Yo solamente algunos les marco con las flechas. Ahora, tiña del cuerpo también se llama herpes circinado o tiña corporis. Esto se identifica también como una placa eritematoidescamativa de aspecto anular, redondeado como un anillo. Generalmente en el borde hay mayor cantidad de microorganismos. Por eso es que normalmente se solicita, si se va a tomar una sola biopsia, tomar en el borde o tomar una en el borde y una en la parte central. Esto va creciendo en forma excéntrica con menor actividad en el centro, por ello dice, ¿verdad? Y mayor actividad en los bordes. O sea, en los bordes es donde se concentran los microorganismos y es el lugar ideal para las tomas de biopsias. Aquí tenemos varios agentes, desde el Microsporum canis, el Trichophytum mentagrophytis, el Trichophytum verrucosum, el Trichophytum rubrum y el Epidermophytum flocosum. ¿Conocen estas tiñas, la capitis y la del cuerpo? ¿Son conocidas para ustedes? Son bastante comunes, son patologías muy frecuentes que sí o sí deben de manejar, por eso el cronograma de anatomía patológica contempla lo que es micosis como un repaso ya de lo que es micro, ¿verdad? Porque aquí en Paraguay es muy común, así como también en el Brasil, ¿verdad? Y en la Argentina y países de Sudamérica, ¿verdad? Ahora, este otro sí o sí ya conocen o vieron alguna vez, no puede ser que no hayan visto, que es el famoso pie de atleta, ¿verdad? La tiña pedis. Esto es difícil de curar. Todas estas tiñas son difíciles de curar. Generalmente, cuando un paciente consulta con el dermatólogo, se hace un preparado especial en los laboratorios para cada paciente en específico, ¿verdad? No va a ser igual para un paciente que para otro, ¿verdad? Entonces, este es el famoso pie de atleta, donde se afecta la planta de los pies, los bordes, las áreas interdigitales. Y aquí tenemos varios microorganismos causantes nuevamente. El Trichophytum rubrum, el mentagrophytes y el Epidermophytum flocosum. Ahí identificamos en las partes laterales y aquí en las áreas entre los dedos. Tiña incógnita
Tiña incógnita también es un vocabulario que utilizan los dermatólogos. Es una tiña que erróneamente se trata con corticoides. Si alguna vez vieron algún tipo de tópico, alguna crema, y ven que es de dermatología, van a ver que tiene corticoides. Entonces los pacientes se automedican, se colocan cualquier, digamos, crema que tengan a su alcance. Entonces esto hace que la lesión se borre, ¿verdad? Pero no va a desaparecer por completo porque es una tiña. Entonces, al mirar en el microscopio, al biopsiar, nosotros no conseguimos ver ni con la tinción de Paz, ¿verdad?, lo que serían los hongos. Entonces, por eso le llaman tiña incógnita a los dermatólogos. Se ven los cambios que se podrían identificar, pero no conseguimos ver los hongos. Igualmente, eso se correlaciona con la clínica, con el antecedente del paciente de que él, por ejemplo, se automedicó en su casa y se le solicita que traiga qué crema fue el que estuvo usando. Tiña inguinal es la tiña que se le llama también cruris o eczema marginado de la hebra. Cursa el paciente con este tipo de placas descamativas con los bordes también más activos. Estos sí generalmente consultan más rápidamente, ¿verdad?, porque aparecen lesiones en las áreas genitales. Aquí los agentes son el Epidermophytum flocosum y el Trichophytum rubrum. Tiña unguium. Tiña unguium también es un tipo de tiña que se ubica en la zona subungueal, ¿verdad? Puede romperse la uña, por eso dice con onicolisis, pero sin perionixia, o sea, no hay inflamación. Ustedes ya vieron alguna vez, es más común en los ancianos que tengan así como las uñas amarillentas. Si alguna vez ya vieron eso, porque es muy común, pero es también difícil de tratar. ¿Y vieron que curó? Es muy difícil de curar, justamente porque el paciente debe adherirse a un tratamiento adecuado para que pueda curar. Inclusive, a veces se rompe la uña, vuelve a crecer y igual tiene ese color amarillento, ¿verdad?, por el hongo. Entonces los hongos en sí son muy difíciles de tratar. Y esto estamos hablando de los hongos más bonitos en esta primera parte. Después vamos a hablar de los más agresivos. Histológicamente, todos estos hongos, o sea, de la familia de las tiñas, si nosotros observamos en el microscopio, vamos a identificar que la epidermis hace una acantosis psoriasiforme, dice. ¿Qué significa acantosis? Eso habíamos dado la clase pasada, habíamos dicho el término acantosis. Normalmente, si esto es la epidermis, histológicamente, y yo digo que hay una acantosis psoriasiforme, en vez de ver así, voy a ver unas proyecciones en forma de deditos hacia la dermis superficial. Es decir, mi epidermis hace un aumento del grosor. A eso se le llama acantosis. Psoriasiforme porque se parece a la psoriasis. En la psoriasis, estas papilas, si nosotros trazamos con una regla, tienen el mismo nivel de penetración hacia la dermis superficial. En cambio, en la tiña, se parece, pero no es tan perfecta su papilomatosis. Esto sería acantosis, el aumento del espesor, la proyección en forma de deditos hacia la dermis papilar de la epidermis es lo que se llama papilomatosis. Y a esto es que se refiere que se parece a la psoriasis, pero en la psoriasis todos tienen el mismo nivel. Sería perfecto en la psoriasis esta acantosis hacia la dermis, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se ve en una tinción con HIE. Ahora, si nosotros solicitamos PAS, con el PAS vamos a ver los hongos filamentosos en formas elongadas, que son llamadas hifas, y los redonditos más pequeños, que también están distribuidos, son las esporas. Esporas e hifas.
Bueno, esa parte fueron las tiñas más bonitas, las más superficiales, que son llamadas tiñas no inflamatorias. Después tenemos otra familia de hongos que también sigue siendo superficial, o sea, más superficial, pero es más agresivo comparando que el anterior, porque cursa con un proceso inflamatorio y puede dejar cicatriz. Entonces, estos se deben a hongos que tienen un reservorio animal. Por ejemplo, tienen un perro, un gato, ¿verdad? Un reservorio animal con el cual se contagian ya sea un niño, un adolescente o un adulto, ¿verdad? Este querión de Celso es más común en niños. Se localiza en el cuero cabelludo, también es una placa eritematosa, exudativa que tiene pus. Supura pus a través de los folículos si uno exprime, así como una esponja, y eso es lo que le da el nombre de signo de la espumadera. Y aquí tenemos dos agentes, el Microsporum canis y el Microsporum gypsum. Esto sería básicamente el famoso querión de Celso. Entonces, esto sí o sí se le tiene que raspar la cabecita al niño para iniciar los tratamientos. Y esto al tocar va a salir bastante material purulento. Así va cursando, ¿verdad? Esto va a dejar cicatriz, ¿verdad? Va a quedar una cicatriz alopécica. Y como ven, esto es mucho más agresivo comparando con las tiñas que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que la tiña capitis específicamente es su diagnóstico diferencial. Esto al tocar va a salir pus y luego va haciendo cicatrices. Luego tenemos el fabus, que también se le llama tiña fábica, que es considerada inflamatoria. Esto en el cuero cabelludo se van formando pústulas con costras, ¿verdad? En la cabecita del niño, adoptando el nombre de una cazoleta fábica, es decir, hace como un área hundida. En esa área hundida se concentran los hongos y eso también hay que retirar, ¿verdad? Las costras amarillas son denominadas escútulas, esto que vemos aquí, y el agente etiológico se llama Trichophyton schonleini. Ahí vemos en la cabecita de este niño. Aquí vemos ya un caso mucho más agresivo, ¿verdad? Con un compromiso mucho mayor de lo que es el cuero cabelludo, ¿verdad? ¿Quiénes tratan a estos niños? Normalmente el pediatra le deriva al dermatólogo. El dermatólogo es el que hace los tratamientos, las concentraciones adecuadas para que esto pueda curarse. También tenemos otra tiña inflamatoria que se llama granuloma tricofítico de Mayoshi. Este afecta también a la piel y a los folículos pilosos. Es común en las piernas de mujeres tras depilaciones. Esto anteriormente era bastante común, sobre todo cuando, por ejemplo, como sabemos, los sanitarios son áreas húmedas. Y, por ejemplo, el varón se barbeaba, ¿verdad?, con el depilador y la mujer utilizaba para las piernas posteriormente, ¿verdad? Y se forma como un granuloma, como nuestro famoso granuloma hace un área anular, ¿verdad?, eritematoso, descamativo. Y aquí justamente nos dice el área es bien delimitada, tiene pápulas perifoliculares y pequeños nódulos. Esto también va a dejar cicatriz. Y ahí tenemos su contraparte, la psicosis de la barba, ¿verdad? Donde es al revés, se utiliza en otras zonas, ¿verdad?, el depilador, y luego el varón viene y se depila, o sea, se retira la barba, ¿verdad? Entonces va formando como múltiples papulitas alrededor de los folículos pilosos. Esto también, si apretamos, sale un material purulento, sale pus. Y aquí tenemos como agente el Pityrosporum ovale y también la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, hasta ahí son hongos todavía relativamente más o menos, o sea, no son tan malitos todavía. Ahora cada vez vamos a ir empeorando, ahora vamos a irnos hacia los más agresivos. Ahora tenemos la rinosporidiosis, que también se considera una micosis superficial como toda la que vimos hasta ahora. Esto es provocado por el Rhinosporidium severi, es más común en hombres, en ambientes rurales y acuáticos, donde esto cursa con pólipos. Pólipos son lesiones sobreelevadas de la mucosa
y afectando la región naso-orofaringea. Y aquí, ¿por qué decimos que es más agresivo? Porque los otros se pueden tratar con tópicos, con medicamentos, vía oral, etc. Esto ya es quirúrgico el tratamiento. Entonces, tenemos dos formas de presentación. Tenemos el esporangio y tenemos los trofozoitos. El esporangio sería la forma madura, que mide de 100 a 200 micras, tiene lo que se llaman endosporas, de 2 a 10 micras. Las maduras se ubican en la parte central, las inmaduras en la parte periférica. Los trofozoitos, donde tenemos la forma inmadura de 10 a 100 micras y tienen unas paredes refráctiles y fáciles de identificar en el microscopio. Entonces, como vemos aquí, dijimos, esto compromete la región naso-orofaringea. En el caso de este paciente, específicamente está en la cavidad bucal, hacia la faringe la lesión. Esto se extirpa y identificamos esto en el microscopio. Como pueden ver ahí, la cavidad bucal tenía un epitelio plano, estratificado sí. Pero en este caso vemos ese epitelio que hace también una hiperplasia, o sea, hay un aumento del grosor del epitelio. Pero lo que más llama la atención sería por debajo del epitelio estas zonas ovoides que ya se pueden identificar con la tinción de H&E. Aquí también, y un proceso inflamatorio crónico que le acompaña. Si nosotros acercamos estas estructuras más pequeñas, son denominadas trofozoitos, que lo comparan con el ojo de pez. Parece el ojo de un pescado, dicen, ¿verdad? Los trofozoitos. Ahora, esto sería ya la forma de endosporas, esas pelotitas que veíamos hace rato de mayor tamaño, para esos que son grandotes, que no son trofozoitos, son las endosporas. Y las endosporas identificamos, parece como una pelotita, ¿verdad? Su pared es bien delimitada con la tinción de Paz o de Musi-Carmine. Dos tinciones se usan para hongos. Paz, que es más común, es más económico, y el Musi-Carmine de Mayer, que es esta tinción que vemos aquí. Entonces, los endosporos inmaduros están en la periferia, no tienen una forma bien, una morfología bien delimitada. Sin embargo, cuando van madurando, se van viendo como un montón de pelotitas por dentro, ¿verdad? Parece una pelotita que tiene un montón de pelotitas por dentro a su vez, ¿verdad? Estas son las endosporas. Si nosotros identificamos esta imagen, básicamente vamos a ver que hay un montón de endosporas aquí, ¿verdad? Este es uno, este es otro. O sea, un montón de hongos en este paciente. Aquí también esto sería parte del epitelio respiratorio, donde también, en este caso una biopsia del epitelio respiratorio, donde también se identifican un montón de hongos. Y esto que vemos aquí sería una biopsia de la cavidad bucal, donde vemos específicamente esta zona, la endospora, y de él es como que explota y salen un montón de endosporas de vuelta. A esto es que le llama pared refráctil, que se identifica bien con una tinción específica para hongos, para Paz, por ejemplo, y con eso se hace el diagnóstico definitivo de rinosporidiosis. Bueno, hasta ahí es micosis superficiales. ¿Esto ustedes dieron el año pasado o es nuevo? Hasta ahí. ¿Dieron todo? ¿No dieron? Algunas cosas sí, algunas cosas o son nuevas, o son términos nuevos. ¿Son nuevos la mayoría o no? Bueno, cromoblastomicosis es una infección ya crónica, lentamente progresiva, y esto generalmente afecta al tejido subcutáneo. Tenemos como agentes a la Fonseca pedrosoi, la Fialospora verrucosa y el Cladosporium carrioni. Es común, afecta zonas tropicales y subtropicales, sobre todo personas que viven en el campo, varones agricultores, donde esto ingresa por pequeños microtraumatismos, ya sea una espina contaminada, una astilla, una madera contaminada, que es la puerta de entrada de este hongo. Esto ya cursa inicialmente con pápulas y placas que se van convirtiendo en lesiones de tipo verruciforme o verrucosas, como ven ahí. Hacen masas
deformantes con aspecto de coliflor, le llaman, ¿verdad? O coviflor. Úlceras e infecciones secundarias cursan con linfangitis y elefantiasis. O sea, hay un proceso inflamatorio en los vasos linfáticos. A eso se llama linfangitis. Las lesiones son satélites, se autoinoculan, es decir, el mismo se va contagiando la misma lesión, ya sea por contacto, por rascado. Perdón. Esto sería una lesión en el pie, ¿verdad? Donde vamos viendo en forma de lesiones que inician como un cambio de coloración, como una placa. Esto se va convirtiendo en una lesión que le llamamos verrucosa. Esto sería en la planta del pie, una lesión verruciforme. Es aquí donde se debe de hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias de piel. Histológicamente hablando, la cromoblastomicosis, como dice ahí, hace una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. La hiperplasia pseudoepiteliomatosa sería como una acantosis, pero una acantosis exagerada. Es muy grande, ¿verdad? Nuestra epidermis. Sobre todo, si nosotros nos fijamos en la parte superior, aquí vemos nuestra epidermis, ¿sí? Esto sería lo normal. Sin embargo, aquí vemos que la epidermis es muy pronunciada y ocupa gran parte de la dermis superficial. Inclusive ya se extiende hacia la dermis profunda. A esto se le denomina hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Además, si ustedes observan, tanto en dermis superficial como en la dermis profunda, se ve un proceso inflamatorio crónico. Y aquí justamente vemos nuestra famosa célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Es decir, la cromoblastomicosis es también considerada una enfermedad granulomatosa. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que había micosis que también eran catalogadas como enfermedades granulomatosas? Este es uno de los casos donde aquí por dentro de la célula de Langhans se identifica algo. Si nosotros teñimos con paz, justamente ahí vemos al hongo. El hongo es este que vemos aquí de color amarronado a parduzco, que le llaman imagen en granos de café. Parece un grano de café, ¿verdad? Es un hongo pigmentado de 5 a 12 micras que se divide por septación y es lo que da una imagen en granos de café. Encontramos esto nosotros por anatomía patológica y damos el diagnóstico de cromoblastomicosis. Entonces, para decir que es cromoblastomicosis tenemos que tener nuestra clínica. La clínica es la lesión del paciente con una puerta de entrada, ¿verdad? Más común en miembros inferiores, donde histológicamente vemos una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿verdad? Con todos los componentes del granuloma. En este caso se ve la célula gigante, las células epitelioides, y luego identificamos con la tinción de paz el hongo en forma de granos de café y así llegamos al diagnóstico de cromoblastomicosis. Micetoma. Micetoma es el famoso pie de madura, donde es una infección, más bien se le llama como tumoral, parece un tumor. Esto también es crónico, es progresivo y aquí no es solo piel y tejido subcutáneo lo que está comprometido. Aquí ya compromete músculo, compromete fascia, compromete huesos. O sea, cada vez más estamos ante hongos mucho más agresivos, ¿verdad? Aquí múltiples agentes causales son catalogados como etiología del micetoma, desde bacterias como hongos. Por eso dice bacterianos o micóticos, que van formando colonias que se llaman micelios y esto van descargando como granos. También es común en zonas tropicales y subtropicales, es decir, en Paraguay y en Brasil es muy frecuente. También ingresa por microtraumatismos, espinas, astillas, algo que está contaminado en el suelo, ¿verdad? Y que haga una solución de continuidad en la piel. La incubación es de semanas a meses, proliferan, generalmente mide de 0,2 a 5 micras y la inflamación es crónica, provocando abscesos y fístulas que descargan granos y luego hace una fibrosis extensa como un proceso de cicatrización.
Entonces, si nosotros observamos aquí, vamos a ver en este miembro, por ejemplo, un montón de lesiones nodulares ulceradas, que si esto se aprieta, sale el hongo, ¿verdad? Y histológicamente, hasta que es lindo, ¿verdad? Se ve como parece un alga de mar, ¿verdad? El hongo o la bacteria, ¿verdad? En este caso es el Nocardia brasiliensis, el que estamos observando, donde parece como una alga. Es un material eosinofílico, que es el hongo que está rodeado de proceso inflamatorio crónico. Aquí vemos otras lesiones, otras formas de presentación, ¿verdad? En este caso, en el anterior, esto era un miembro superior, aquí es un miembro inferior, un pie, ¿verdad? Donde se ven las mismas lesiones como buracos, ¿verdad? Como nódulos. Y esto, en este caso, el Streptomyces somaliensis, ¿verdad? Un micetoma actinomicótico. En este caso, un hongo donde da para ver la diferencia entre un pie y otro, ¿verdad? Del edema del miembro con la consiguiente elefantiasis. La histología es igual en bacterias y hongos. La diferencia va a estar que si es hongo, vamos a encontrar las hifas, que son estos filamentos elongados, y estos redondos que anteriormente le llamábamos esporas son llamados clamidoconidias. Igualmente, siempre se ve esa imagen que parece como una alga, ¿verdad? Esa imagen eosinofílica, como una florcita o como una alga que se identifica en el microscopio. En este caso nos dice un micetoma eumicótico pigmentado. Ellos hacen un fenómeno que se llama fenómeno de Splendori-Hoepli, donde hay acúmulos eosinófilos alrededor del absceso y alrededor se ve un proceso inflamatorio crónico, y aquí vamos viendo ya sea bacterias o hongos, porque recuerden que el micetoma puede ser eumicótico o puede ser también provocado por bacterias. Siempre tiene ese material amorfo eosinofílico. El tratamiento depende del agente etiológico. Si es un eumicetoma, es decir, si son hongos los causantes, esto va a cirugía. Y si son bacterias, actinomicetomas, quimio con o sin cirugía. Es el tratamiento, o sea, son hongos bastante agresivos. Luego tenemos la esporotricosis. La esporotricosis también es una infección crónica, es de inicio insidioso. Esto es causado por el Sporotrix shenchi. El clima es tropical, saprófito de plantas, árboles y maderas también. Lo mismo, la puerta de entrada es por infección, por inoculación con espinas. Puede diseminarse a hueso, pulmón, meninge u otros órganos, sobre todo si el paciente es inmunosuprimido. Tiene tres formas de presentación. La forma linfocutánea, que es la forma clásica, donde generalmente las lesiones se alinean en el drenaje de los ganglios, pero rara afectación de los ganglios mismos. La forma cutánea, sin afectación de los ganglios, pero se confunde con neoplasias, por lo que hay que biopsiar. Y la forma diseminada, que afecta pulmón, piel y hueso, que el pronóstico es reservado. Entonces, esta sería la forma cutánea, donde se ve una lesión en forma de placa eritematosa. Justamente esto hay que hacer diagnóstico diferencial con un montón de patologías, desde lo que es la lepra tuberculoide, que se acuerdan que ya vimos, la leishmania que vamos a ver a vuelta del receso, neoplasias que vamos a estar viendo posteriormente. O sea, tiene una serie de diagnósticos diferenciales. La forma linfocutánea es algo muy característico, donde sigue el drenaje de los ganglios y adopta esa coloración como negruzca o eritematosa. En este caso se ve un color más negruzco y en este caso vemos un color más eritematoso. Le llaman lesiones en cuenta de rosario, parece un rosario, ¿verdad? Donde se van siguiendo los nódulos. Histológicamente también es una enfermedad granulomatosa, supurativa en dermis y tejido subcutáneo. La epidermis también muestra una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Es una inflamación granulomatosa parecida a la tuberculosis, sobre todo si hay compromiso pulmonar,
Pero recuerden, si es tuberculosis, ¿con qué se va a teñir para poder ver los bacilos? Con Ciel-Nielsen. Y ahora si es hongo, PAS. Y así es que hacemos los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Son hongos redondos ovalados, le llaman imagen en lágrima o tubos. Esta sería a nivel de la piel, donde se identifica prácticamente la epidermis. Por aquí tenía que terminar. Sin embargo, todo esto es la epidermis. Hay un engrosamiento de la epidermis de manera difusa y a esto se le llama hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Ahí vemos que hay un proceso inflamatorio crónico, vemos otros nidos de linfocitos, ¿verdad? Pero no conseguimos todavía ver el hongo. Si esto nosotros sospechamos que sea un hongo, con la tinción de PAS se identifican los hongos que tienen esta forma redonda y hacen esa imagen en gemación o lágrimas, le dicen. Algunos libros lo llaman, parece la cabeza de un hombre fumando un cigarro, dicen. ¿Verdad? A esto. Usando la imaginación, ¿verdad? Pero en realidad son imágenes en gemaciones o lágrimas, le llaman. Entonces estos son los hongos, esto ya es con la tinción de PAS, donde se consiguen identificar los hongos. Esto ahora continuará, pero ahora vamos a continuar porque tenemos otra clase después. Paracoccidiomicosis. Paracoccidiomicosis es una micosis sistémica causada por un hongo dimorfo que tiene dos formas de presentación. Tiene una forma de presentación filamentosa, que es ramificada, así como también tiene una forma levaduriforme y era lo que ustedes le llamaban en microbiología imagen de timón de marino. Eso sí seguramente han desarrollado, ¿verdad? Imagen en timón de marino. Bueno, es una micosis crónica progresiva profunda provocada por el Paracoccidioides brasiliensis. Es muy común en el Brasil, pero también aquí en Paraguay tenemos bastantes casos. Es endémica en todo lo que es Sudamérica y habita el suelo. Predomina también en varones adultos en zonas rurales. Es una enfermedad pulmonar crónica de años de duración, donde radiográficamente se ve un infiltrado intersticial micronodular y con o sin formación de cavernas, por lo cual también hay que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Por la radiografía de tórax se puede identificar imágenes algodonosas como si fuese formando una caverna también inclusive, por lo cual su diagnóstico diferencial, les repito, también es la tuberculosis, pero aquí también afecta piel y mucosas. Entonces, en piel y mucosas van apareciendo lesiones eritematosas, ulcerativas. Ahora, si esto hace una diseminación extrapulmonar, es decir, orofaringe como vimos en ese paciente, piel, laringe, ganglios, vaso, hígado, suprarrenal, intestino y riñón también se deben controlar porque probablemente esto ya esté en varios órganos esparcidos. La forma pulmonar es la más común en jóvenes, parece una neumonía, ¿verdad? Parece una bronconeumonía, donde hay que hacer el diagnóstico diferencial, les repito, con tuberculosis. Aquí también puede haber en ganglios, vaso e hígado. Ahora, la forma ya crónica en adultos con fibrosis, formación de granulomas, también se parece a la tuberculosis, pero es más grave con hipertensión pulmonar y ganglios afectados. Son lesiones granulomatosas en ambos casos. Sobre todo aquí. La pared tiene un doble contorno, también hace imagen en gemación o lágrimas únicas o múltiples y es la famosa imagen en timón de marino. También es granulomatosa, es decir, vamos a ver un proceso inflamatorio crónico, formación de granulomas y células gigantes multinucleadas, como en este caso. Y esta es la famosa imagen en timón de marino, ¿verdad? Que sería lo ideal encontrar en las láminas, pero no siempre es así, no siempre es tan fácil como miramos aquí. Algunos pacientes con paracoccidiomicosis, por ejemplo aquí esta es una paciente de 22 años con lesiones de 45 días de evolución. Las lesiones, como ven, son múltiples, bilaterales, simétricas, lesiones que aparecen como una
un nódulo o unas verrugas, ¿verdad? Que hacen una parte central como hundida. Y esto inclusive se puede hacer un raspado y una tinción rápida para poder observar. Y es lo que le llaman imagen con oreja de Mickey Mouse, ¿verdad? Donde se pueden ver que hace como si fuese la orejita, como si fuese el Mickey. En una tinción rápida, ¿verdad? De hidróxido de potasio. También la famosa imagen en timón de marino. Bueno, hasta ahí son micosis profundas, las más agresivas. Después tenemos las micosis oportunistas. Aquí tenemos a la histoplasmosis. No sé si esto también llegaron a dar, micosis oportunistas. Es un saprófito también que existe en forma micelial, es decir, en un conjunto de hifas en la naturaleza. Los pulmones son el sitio inicial de infección, en este caso. Se produce después de inhalación de las esporas y se va convirtiendo en un agente patógeno, sobre todo si hablamos de un inmunosuprimido. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, sobre todo si hablamos de un paciente inmunocompetente, pero la enfermedad se manifiesta clínicamente hablando si hablamos de un paciente inmunosuprimido y sobre todo si hablamos de un paciente VIH positivo, por ejemplo. La enfermedad pulmonar es más común, sin embargo, esto puede diseminarse también al tracto gastrointestinal y debutar como diarrea, sangrado, dolor, náuseas, dolor en epigastrio, vómitos, ¿verdad? El intestino grueso se afecta en aproximadamente la mitad de los pacientes. Es decir, aparte de que esté afectado el tracto respiratorio, los pulmones, también esto puede afectar a lo que es intestino. Puede haber nódulos, hemorragias, hiperplasias linfoides. También vamos a encontrar linfocitos, histiocitos y también vamos a encontrar eosinófilos, neutrófilos y granulomas. También entonces esto es catalogado como una enfermedad granulomatosa. Aquí justamente vemos los hongos. Todo esto que estamos viendo aquí es el hongo. Nos dice aquí el histoplasma es una infección diseminada. Generalmente esto crece dentro de los macrófagos y aparece en varios órganos, como en ganglios, hígado, vaso y médula ósea. Esto específicamente es a nivel hepático y es en una tinción de H&E, donde podemos ver ya dentro de los macrófagos los numerosos microorganismos. Todo esto que se ve chiquitito son los microorganismos dentro de los macrófagos. Y estamos en una tinción THE. Todavía no hicimos una tinción específica para hongo, igual ya se ve. Esto sería, ¿en qué tejido? ¿Alguien reconoce este tejido? Glándulas tubulares, células caliciformes, es intestino, ¿verdad? Donde normalmente en ese intestino teníamos que ver en este sector un montón de glándulas más. Sin embargo, esta zona está borrada. Es decir, en esta zona hay macrófagos que si eso vamos acercando el ocular, vamos a ver que están cargados de estos microorganismos. También esto puede aparecer en la piel como una lesión en forma de nódulo. Sí, él se replica dentro del macrófago. Mucormicosis. ¿Recuerdan esta micosis? Mucormicosis es una micosis bastante agresiva, una, digamos, de las más agresivas de las micosis. La mayoría ocurre en pacientes inmunosuprimidos y sobre todo aquellos que tienen un oportunismo severo, como un paciente diabético descompensado, un paciente con déficit en la inmunidad, un paciente VIH positivo, un paciente que tiene alguna deficiencia humoral como un mieloma múltiple, un paciente con leucemia, un paciente con colagenopatía como lupus, un paciente que recibe corticoides por larga data, un paciente que se hace quimioterapia, radioterapia para algún tipo de neoplasia o alguna de las otras micosis que dijimos que se trata con quimio, ¿verdad?
También en pacientes que tienen quemaduras graves, catéteres intravasculares o que tienen ya una alimentación parenteral, o sea, pacientes inmunosuprimidos. Así como también esta micosis se asoció bastante con lo que es el COVID. En la época del COVID, muchos de los pacientes que estaban hospitalizados fallecían a causa de esta micosis. Son infecciones graves. Es el más grave de todos los hongos que vimos hoy, ¿verdad? Así, en el sentido en que hace una muerte rápida. ¿Por qué? Porque ellos tienen una avidez por lo que es la región rinocerebral. También pulmonar, digestiva y cutánea. Las infecciones por estos hongos se adquieren por vía respiratoria, ¿verdad? Ya que las esporas están en ese ambiente, también por las cutáneas o así como una solución de continuidad por una herida o por un catéter mismo, de un paciente que está internado. Este, por ejemplo, es un caso de una niña de 16 años, nos dice. Las dos imágenes son con 96 horas de diferencia, donde en principio se ve una zona de color violácea en la nariz, ¿verdad? Luego, en la segunda imagen ya se ve que esa zona había necrosis, había ya equimosis, tosis, caída de lo que es el ojo, ¿verdad? Y la paciente murió 4 días después por una destrucción masiva de la masa encefálica. Es decir, ingresa por las vías respiratorias por la boca y va al cerebro. Entonces, justamente en pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? El hongo es lindo si miramos por la histología, ¿verdad? Parecen unas florcitas, ¿verdad? Justamente ahí nos dice, es una infección potencialmente mortal que ha aumentado sobre todo debido al mayor tratamiento con inmunosupresores y corticosteroides. O sea, son pacientes con inmunidad baja, ¿verdad? Histológicamente tienen esta forma filamentosa y posteriormente hacen como un área nodular, ¿verdad? Donde nos recuerda a una plantita, a una flor linda, ¿verdad? Ahora, por microscopía, y como vemos aquí en esta primera imagen, las hifas son gruesas, todas estas, y tienen también estas áreas redondeadas y hacen como una necrosis. En esta otra imagen, esto es un vaso sanguíneo y dentro del vaso sanguíneo vemos como si fuesen las cuentas de un rosario. O aquel anillo, no sé si conocen aquel anillo de rosario, que es bastante común. Entonces, eso es lo que se ve, o sea, hacen una invasión vascular y se diseminan a otros tejidos. En este caso, por ejemplo, nos dice una imagen anatomopatológica donde se ve la célula gigante de tipo Langhans, también es una enfermedad granulomatosa, y dentro de él se ven los hongos, ¿verdad? Por eso dice en su interior ramificaciones en ángulo recto compatible con mucormicosis. Lo que les dije, esto se asoció bastante en lo que es con el COVID y causó la mortalidad en millones de pacientes con COVID grave, ¿verdad? Este hongo. No sé si recuerdan, le llamaban hongo negro también. No sé si lo recuerdan con ese nombre, pero es la mucormicosis. Después tenemos la criptococosis o Cryptococcus neoformans. Esto también es una micosis oportunista sistémica. Puede ser una infección primaria o una reactivación en pacientes inmunosuprimidos. Se encuentra en el suelo contaminado con las heces de aves. También se infecta por vía respiratoria. Una vez que llega a los pulmones, hace una diseminación sistémica. Afecta también al sistema nervioso central y a los pulmones, que es la forma más frecuente. También puede ocurrir como meningitis. Es raro que afecte al tracto digestivo y la piel. Esto se puede hacer una punción de líquido cefalorraquídeo y hacer una tinción con tinta china. No sé si conocen la famosa tinta china. O bien, como todos los hongos, Paz o Musicarmine de Mayer. Los criptococos se lo compara como una imagen en huevo frito. Parece como un huevo frito, ¿verdad? Estos hongos, donde realmente ese aspecto es por la cápsula mucoide que presenta, que le da una imagen que nos recuerda al huevo frito, ¿verdad? Es bien redondito. Aquí hay más. Todos estos son los hongos con la tinción de H y E. Si esto teñimos con la tinción de Paz o Musicarmine,
se ve de este color eosinófilo y nos permite demarcar mejor a los hongos. Nada más que eso, pero ya con el HIE se puede identificar estos hongos. Candidiasis. Candidiasis es un hongo, digamos, el oportunista más común de todos, ¿verdad? Generalmente puede ser primaria o secundaria. Es frecuente, como dice ahí, el más frecuente de todos los hongos. Causa vulvovaginitis, 20 a 30% de casos de vulvovaginitis en mujeres. Sobre todo es muy frecuente motivo de consulta en ginecología y en todas las edades de las mujeres, desde niñas, adolescentes, embarazadas sobre todo, ¿verdad? Es bastante común y es difícil de tratar. También afecta a personas que utilizan bastante anticonceptivos. En embarazadas, como dijimos, es muy común, 15 a 40%. También balanitis en adultos y ancianos. Se presenta en 80 a 90% en pacientes VIH positivos y en un 16% en pacientes que utilizan catéteres. En la boca también esto aparece, ¿verdad?, en forma de placas blanquecinas que le llaman pseudomembranas o imagen en Muguet, que sería esto, ¿verdad?, en la lengua, en la cavidad bucal. La vaginitis tiene una leucorrea blanquecina y que ustedes van a ver el año que viene cuando entren en ginecología. Motivo frecuente de consulta en ginecología porque le pica a la paciente, causa prurito y consulta, ¿verdad? Les voy a mostrar. Esto sería la imagen, ¿verdad?, que observa la ginecóloga. Generalmente todo lo que es vulva, vagina, queda con ese color eritematoso y la secreción lo comparan con la crema de leche o leche cortada. Lo mismo en los varones, como una balanitis, tiene ese aspecto eritematoso, rojizo, pica y tiene esa secreción que lo comparan con la leche cortada o la crema de leche, ¿verdad? También esto puede ser diseminado, aparecer en pliegues, como en este caso por debajo de las mamas. Y es causante de la famosa dermatitis del pañal. No sé si alguna vez ya escucharon, el pañal no le viene al bebé, ¿verdad? Pero es este hongo que le gusta a las áreas húmedas. Y justamente hay que tratar a los pacientes pediátricos porque esto también es puede llegar a extenderse y ser doloroso, no solo que pique, sino que duela, ¿verdad? Esto histológicamente hablando, también se ven las imágenes en forma de hifas, que son estos filamentos, y las esporas, que son los redonditos más pequeños. Bueno, hasta ahí es la clase, vamos a terminar con casos clínicos. Paciente 1 dice, paciente 45 años, sexo masculino, acude por consulta, o sea, a la consulta por lesiones en piel que no mejoran con el tratamiento. O sea, él se automedicaba, tenía lesiones en piel. Al examen físico, el médico se percata que tiene una lesión sobreelevada, eritematosa, dolorosa, que tiene 2 años de evolución. Esta sería la imagen, ¿verdad? Una imagen en forma de placa eritematosa, que prácticamente tiene este aspecto anular bien delimitado, ya se está extendiendo a los dedos, ¿verdad? Se le toma una biopsia, por supuesto esto no hay de otra, el dermatólogo tiene que biopsiar. Nosotros con los que más trabajamos de cerca es con los dermatólogos, porque las lesiones son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, se identifica la formación, ¿verdad?, de una corona de linfocitos, macrófagos, y aquí se ven unos hongos que tienen una imagen en granos de café. ¿Cuál era ese? Ahí justamente, imagen, justito ahí salió encima, imagen en granos de café, o también le llama que parece una moneda de cobre. Cromoblastomicosis. Entonces este es nuestro diagnóstico. Caso clínico 2. Este se trata de un paciente de 49 años, agricultor, con antecedente de buena salud. Él refiere haber sufrido hace 6 años un traumatismo punzopenetrante en el dorso y región lateral del pie derecho. El que inicialmente no causó mayores molestias, dice. Posteriormente, en la zona antes mencionada, apareció una lesión papulosa de consistencia blanda y de color piel.
que progresivamente se extendió a todo el dorso y cara interna del pie, asociado con sensación de quemazón, y el dolor ya era mayor, un dolor de tipo latido punzante. Fue diagnosticado como maduromicosis, se dice, por los médicos recibiendo tratamiento con ketoconazol. Ketoconazol es un tratamiento para micosis, ¿verdad? Específicamente, por 3 semanas de manera irregular. ¿Qué significa eso? Que él no hizo bien su tratamiento. Además de que le hacían curaciones locales sin presentar mejoría, entonces él decidió abandonar el tratamiento, que es lo que ocurre en muchos pacientes. Muchos pacientes prueban 2, 3 semanas, no funciona y dejan, ¿verdad? Después de 6 meses él vuelve, ¿verdad? Se agregaron más lesiones, nuevas lesiones papulosas que se ulceraban y formaban fístulas. Salía una secreción purulenta, aumentando de volumen el pie izquierdo con hiperpigmentación de la piel, sensación de calor, dolor tipo latido punzante ya permanente, o sea, ya era un dolor mucho mayor, deformando el pie izquierdo, por lo que acude al servicio. Miren cómo llegó. Ya llegó con una lesión, como con un pie gigante, ¿verdad? Y con múltiples lesiones. Entonces, al examen físico se vio esto, ¿verdad? Ya un edema generalizado en todo el pie y la pierna, ¿verdad? De color negruzco, con orificios fistulosos ulcerados ya. De aproximadamente 1 centímetro cada uno, ¿verdad? Drenaban un exudado cero purulento conteniendo gránulos de color blanco amarillento. Además se evidenció mucho dolor en esa zona, adenopatía ya inguinal, o sea, también tenía ganglios agrandados del lado izquierdo. Los ganglios no eran dolorosos de 2 centímetros, pero le dificultaba, le limitaba caminar y por supuesto deambular el pie, ¿verdad? Con ese pie gigante es difícil de caminar, ¿verdad? Entonces, aquí se hizo una tinción de Gram, donde se ven bacilos filamentosos Gram positivos, ramificados. O sea, la parte de microbiología es muy útil cuando se hacen los cultivos, ¿verdad? En estos casos. En el examen auxiliar, el hemograma viene la hemoglobina 9.3. ¿Les parece que está bien o no? No, ¿verdad? Está anémico. Su hematocrito 28, ¿le parece que está bien? No, tampoco, ¿verdad? Al examen radiológico ya se veía osteomielitis, o sea, ya había compromiso de hueso, que también comprometía casi todos los huesos de ese pie. En el cultivo, que como vieron, dio una coloración Gram positiva, se vieron en cadena y ramificados. Para la identificación de la cepa se tuvieron en cuenta las características bioquímicas, logrando identificarse que era Nocardia brasiliensis, el agente causal. Y él estaba siendo tratado como un hongo, ¿verdad? Por eso es que él no mejoraba, ¿verdad? O sea, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre cuando es pie de madura, que es este caso, maduromicosis, no es solo hongo, que las bacterias también pueden ser causantes. Entonces, en el examen histopatológico, con la finalidad ya de diferenciar también la bacteria y de la micosis, se hizo coloraciones con hematoxilina y eosina, donde se ven granos arriñonados lobulados con una zona basófila, filamentos estrechos y la famosa imagen en Splendor y Hoepli, constituyendo los gránulos de azufre y concluyendo que se trataba de una actinomicosis. Actinomicosis significa bacterias, ¿verdad? Entonces esto es lo que se ve a la anatomía patológica. Este es el famoso fenómeno de Splendor y Hoepli, el que parecía como una alga, ¿verdad? Donde realmente el que está alrededor es un proceso inflamatorio crónico, y esto que vamos viendo aquí de color más oscuro son los restos de bacterias, pero las bacterias nosotros no podemos ver en el microscopio. Por eso es que se necesita la parte bioquímica para poder identificar cuál es. Entonces aquí se ve el proceso inflamatorio y se ve el fenómeno de Splendor y Hoepli, concluyendo así que el diagnóstico es pie de madura. Aquí nuevamente este material amorfo eosinofílico rodeado por proceso inflamatorio es en este caso el microorganismo. Y hasta ahí es la clase de micosis. No sé si tienen alguna pregunta.